En España hay millones de personas que creen que la Tierra es plana y votan. Hay más gente en este país convencida de que los gobiernos esconden extraterrestres que votantes de algunos partidos políticos. Y no, esto no va de reírse de nadie. Esto va de sumar. Porque cuando hablamos de democracia, de elecciones ajustadas, de giros inesperados, del no me explico cómo ha pasado esto, casi nunca hablamos de algo muy simple. ¿Qué cree la gente y cuánta es esa gente? Hoy no vamos a debatir opiniones, lo que vamos a hacer son números. Y los números a veces dan miedo. Antes de seguir, primero un blindaje obligatorio, porque si no, siempre aparece alguien diciendo que esto es Twitter, o que esto es un meme, o que esto lo ha dicho un cuñado en una terraza, y no. Esto sale de una encuesta de la Fundación BBVA, una fundación que no vive de clickbait, vive de medir la realidad, aunque no nos guste. Y no es una tertulia, no es una opinión, no es una encuesta online de 3 preguntas. En el fondo es un estudio serio, con metodología, muestra amplia y datos publicados. Y los resultados dicen lo siguiente, que un 30% de los españoles cree que los gobiernos esconden la existencia de extraterrestres. Un 5% cree que la Tierra es plana, un 22% cree que el hombre todavía no ha llegado a la Luna y alrededor de un 15% cuestiona el cambio climático. Y aproximadamente un 10% desconfía de las vacunas. España, un país europeo con universidades, con satélites, con científicos, con móviles que hacen fotos a Marte y con todo esto coexistiendo a la vez. Ahora viene la parte más peligrosa del vídeo, las matemáticas sencillas. Una regla básica. En España, el 1% son unas 470.000 personas. Repito despacio porque esto es importante. Un 1% son casi medio millón de personas. Así que cada vez que alguien dice, esto es solo un 5%, en realidad está diciendo, son solo 2 millones y pico. 2 millones no son 4 locos. 2 millones llenan ciudades, 2 millones llenan estadios, 2 millones deciden cosas. Los porcentajes engañan porque no ocupan espacio, pero las personas sí. Así que ahora vamos a hacer algo muy simple, vamos a traducir porcentajes a gente. Aquí no hay partidos ni ideología, aquí solo hablamos de personas reales. Vamos una por una. Extraterrestres ocultos. El 30% de los españoles cree que los gobiernos esconden extraterrestres. Esos son unos 14 millones de personas. 14 millones. No es una minoría excéntrica, es más gente que la población entera de muchos países europeos. 14 millones de personas convencidas de que hay algo ahí fuera, y de que alguien lo sabe y de que no se lo cuentan. Respira eso un segundo. La Tierra es plana. El 5% cree que la Tierra es plana. Esos son 2 millones largos de personas. 2 millones. 2 millones de personas convencidas de que el planeta no es una esfera y de que mapas, satélites, vuelos comerciales y física básica forman parte de una escenografía global. No 1 ni 100. 2 millones. La llegada a la Luna. El 22% duda o niega que el ser humano llegará a la Luna. Esos son más de 10 millones de personas. 10 millones. 10 millones de españoles pensando que uno de los acontecimientos más documentados del siglo XX fue un decorado. Que no es que fuera una duda pasajera, es una convicción. Las vacunas. Alrededor de un 10% desconfía seriamente de las vacunas. Esos son entre 4 y 5 millones de personas. 4 millones de personas que después de una pandemia global siguen creyendo que hay algo oscuro detrás de uno de los mayores avances médicos de la historia. El cambio climático. Y alrededor de un 15% cuestiona o niega el cambio climático. Esos son unos 7 millones de personas. 7 millones. 7 millones de personas viviendo olas de calor, incendios, sequías y aún así dudando del fenómeno. Todo esto sin políticas, sin urnas y sin partidos, solo personas. Millones de personas. Y ahora que ya sabemos cuántos son, toca ver qué significa esto cuando votan. Vamos con una comparación electoral. Ahora viene el momento en el que algunos ya están pensando que esto no me gusta por dónde va. Pero tranquilos, porque no va por ideología, va por aritmética. Vamos a poner cifras electorales reales encima de la mesa. Sin editorial ni adjetivos, sin dramatizar, más de lo necesario. En las últimas elecciones generales en España, el Partido Popular obtuvo alrededor de 8 millones de votos. El PSOE unos 7,7 millones. Vox cerca de los 3 y Sumar casi también cerca de los 3.
Y ahora respiramos y empezamos a comparar. Los extraterrestres ocultos son 14 millones de personas. 14 millones de personas creen que los gobiernos esconden la existencia de extraterrestres. 14 millones. Eso es más gente que la que votó al PP. Eso es casi el doble de los votantes del PSOE. Y eso es todo el Congreso lleno 2 veces y el Senado de propina. 14 millones es como si toda Andalucía y toda Castilla-La Mancha pensaran lo mismo. O como llenar 175 estadios del Bernabéu hasta arriba. O como que Madrid y Barcelona enteras estuvieran convencidas de que hay un hangar secreto con marcianos y que nadie se va de la lengua. 14 millones no es una opinión marginal, es que es un bloque social. Y un bloque que tiene derecho a voto y con capacidad de decidir gobiernos. La Tierra es plana. 2,3 millones. 2 millones largos de personas que creen que la Tierra es plana. Eso es prácticamente lo mismo que los votos de Sumar. Eso es más gente que la población entera de Extremadura. Eso es llenar el estadio del Camp Nou más de 30 veces con gente que piensa que la gravedad es una campaña de marketing. 2 millones de personas convencidas de que todo el planeta, todos los satélites, todos los mapas y todos los vuelos comerciales del mundo forman parte de un teatro global. 2 millones. Y eso ya no es una rareza, eso es una masa crítica. Negar la llegada a la Luna. Más de 10 millones. Más de 10 millones de españoles dudan o niegan que el ser humano llegará a la Luna. Sí, 10 millones. Es que eso es más gente que la que votó al PSOE. Eso es 3 veces los votantes de Vox. Eso es una España entera dudando de un hecho histórico documentado. 10 millones de personas convencidas de que todo fue un decorado. Que miles de ingenieros, científicos, técnicos, cámaras, periodistas y gobiernos rivales se pusieron de acuerdo y nadie habló. Ni uno. 10 millones de personas creyendo que Stanley Kubrick tenía más poder que la propia Unión Soviética. Y ahora viene la frase clave, la que incomoda de verdad. Estamos comparando creencias con electorados completos. No con minorías, no con subculturas, con volúmenes que deciden escaños. Cuando alguien dice, bah, es que eso es una tontería de 4 frikis, lo que está diciendo en realidad que, bah, es que eso es como 2 o 3 millones de votos. Y luego nos sorprendemos de los resultados. De los giros, de los discursos, de las campañas basadas en emociones, miedos y fantasías. Y esto no es un chiste, es una correlación incómoda. El meme se acaba cuando el número cabe en una urna. Ahora, antes de que alguien recorte este vídeo para titularlo como si fuera una guerra civil digital, aclaremos cosas básicas. Las de primera honestidad intelectual. No sabemos a quién votan estas personas. No votan todas al mismo partido. No hay un carné oficial de creyentes marcianos que se entregue junto a la papeleta. Esto no va de señalar con el dedo a una sigla, va de entender el ecosistema. Pero, y este pero es muy importante, estas creencias no se distribuyen al azar, como si fueran cromos. No aparecen igual en todos los niveles educativos, no aparecen igual en todos los consumos mediáticos y no aparecen igual en todos los entornos culturales. No es casualidad, no es magia y tampoco es simetría estadística. Y sobre todo hay una verdad que incomoda muchísimo a los amantes de los eslóganes simples. La urna no filtra por realidad. La urna no pregunta, ¿acepta usted consensos científicos básicos? La urna no pide, explique brevemente que la gravedad funciona. La urna solo cuenta votos y luego reparte el poder. Claro, luego nos sorprendemos. Porque no, esto no va de mi equipo contra el tuyo. El negacionismo duro, el estructural, el que se organiza, se monetiza y se viraliza, no es un fenómeno de izquierda. ¿Hay pensamiento mágico en la izquierda? Sí, como en la humanidad, desde que alguien miró al cielo y dijo, eso significa algo. Pero una cosa es creer en energías, horóscopos, y otra muy distinta es negar la forma del planeta, la física básica o la historia documentada. No todo vale lo mismo, ni todo es equivalente, ni todo es opinable. Si hay terraplanistas de izquierdas, pues seguramente caben todos en un taxi y sobra asiento para el taxista, el GPS y una mochila al lado. Porque esto no va de ideología, va de relación con la realidad. Y esa relación no se vota, se construye o se pierde. La paradoja democrática. En democracia cada voto vale lo mismo. El del físico nuclear y el del que cree que Australia es un decorado. La democracia es profundamente inclusiva, incluso con la fantasía, incluso con la conspiración, incluso con el delirio. No hay un examen de acceso, no hay una prueba mínima, no hay un funcionario preguntando, perdone, ¿usted cree que la Tierra gira alrededor del Sol? Nada, esto no invalida la democracia, la hace incómoda, pero auténtica. Porque la democracia no selecciona a los más informados, selecciona a los más numerosos. Y cuando juntas masa, desinformación y emoción, pues no obtienes verdad, lo que obtienes es el poder. Y ese es el precio del sistema. Y fingir que no existe
no lo elimina, solo lo hace más peligroso. La Tierra es redonda y la papeleta también. La democracia no exige pruebas, solo mayorías. No es que voten mal, votan. Y cuanto menos hablemos de esto, cuanto más lo escondamos bajo la alfombra del respeto a todas las opiniones, más nos sorprenderán luego los resultados. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo. No para convencer a nadie, sino para que los números circulen. Porque las creencias se respetan, pero las matemáticas se cuentan. Suscríbete si quieres más vídeos incómodos con más datos y si no, vota igual.